Bueno, feliz noche y tarde en Colombia. Bienvenidos a nuestro tercer Café Pilab. Esta iniciativa la hacemos para compartir diferentes temas que estén vinculados con la innovación y que puedan colaborar a mejorar y a crear soluciones tanto en el gobierno como en los negocios. Pilab nace como un laboratorio de innovación que busca crear nuevas soluciones y colaborar con diferentes aliados que nos permitan transformar nuestra sociedad y generar un impacto positivo no solamente acá en Venezuela, sino también en la región. Y en esta oportunidad tenemos a Jesús Martínez desde Colombia y con él vamos a conversar un poco sobre la inteligencia artificial para decisiones inteligentes. Bienvenidos todos Jesús, y espero que les agrade esta conversación. Muchas gracias. sí, aprovecho ya está como entrando alguien más. Aprovecho este momento para decir que Jesús es un colega, estudiamos juntos, él es ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar, experto hoy en día en Machine Learning y Computer Vision. Computer Vision es, para los que no saben, el arte de hacer que computadoras puedan ver imágenes como las vemos los humanos a través de los ojos, en el caso de las cámaras. Y está residiendo en Bogotá actualmente. Ha trabajado desde hace 5 años con clientes ubicados en Argentina, Silicon Valley, Nueva York, México, Colombia, Inglaterra y Costa Rica. En 2017 fundó su compañía, iniciándose con un blog que se llama Data Smarts, que está enfocada en ser una plataforma del aprendizaje del Machine Learning y Computer Vision 100% en español, que es algo que es súper importante hoy en día en Latinoamérica porque casi que todo el contenido de esta temática está en inglés, está monopolizado en el inglés y él quiso abrir la oportunidad para las que no saben inglés en la región. Actualmente está escribiendo un libro sobre Computer Vision y Deep Learning con TensorFlow 2 en Asociación Compact, una editorial técnica del Reino Unido. Así que bueno, Jesús, un placer tenerte aquí para que nos ilustres y nos enseñes un poco más acerca de este tema. Muchas gracias por la invitación y de nuevo el placer es mío. Creo que vamos a tener una conversación muy chévere sobre cómo la inteligencia artificial puede impactar tanto a nivel micro y a nivel macro la vida de las personas, empezando por, digamos, por la expansión profesional y terminando en, digamos, en la potenciación del gobierno virtual. Así que creo que vamos a tener una charla más que interesante el día de hoy. Seguro. Okay, bueno, Jesús, Bueno, y que si comenzamos por lo básico y para los que nos están acompañando hoy y los que nos van a escuchar en el futuro, eh, lo básico, ¿qué es inteligencia artificial y qué no lo es? Ok. O sea, el ABC. Digamos, lo más sencillo, la manera más fácil de entender inteligencia artificial es una subárea de las ciencias de la computación, básicamente de la informática, que se centra en hacer que las máquinas actúen como los seres humanos en diferentes dimensiones. Dependiendo de la dimensión en la que estés moviendo, entras en diferentes subdominios de la inteligencia artificial. Hoy en día la mayoría de la gente cree que inteligencia artificial es machine learning y si nos dejamos guiar por la cultura popular, muchas otras personas creen que inteligencia artificial siempre involucra robótica, siempre involucra un componente físico y la verdad es que el día de hoy la mayoría de las instancias de inteligencia artificial que hay en la industria son realmente un software un poco más avanzado. Y ha permeado tanto en la cultura, digamos, en nuestro día a día, en las aplicaciones que usamos y en los servicios que consumimos, que realmente estamos en contacto con inteligencia artificial 24/7 y no lo sabemos. Así que es un área con mucha mística alrededor, pero digamos que reducido a su esencia es un subcomponente o un subconjunto de las ciencias de la computación. ok. Entonces,
un subconjunto de la computación, pero ¿qué es lo que lo hace tan interesante y que esté tanto en la cultura popular como en los mercados que hablan tanto de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que lo hace tan interesante? Yo creo que el aspecto que hace que la inteligencia artificial hoy en día sea tan llamativo es que, como el nombre lo indica, es la capacidad de emular el comportamiento del ser humano. Y esa es la palabra, emular. El hecho de que estas máquinas emulen la toma de decisiones y ciertas conductas que usualmente asociamos con las personas, como qué programa deberías ver o qué contenido hay en esta imagen o qué dice este texto, cómo puedo resumir un párrafo, ese tipo de cosas que es muy difícil programar una máquina de forma precisa para que lo haga. Cuando vemos que la inteligencia artificial o que una porción de software lo lleva a cabo, nos sorprende el hecho de que se comporte como un ser humano y de cierta forma le añadimos un componente místico y mágico, pero al final del día no es más que una serie de modelos probabilísticos que lo que hacen es aprender con base a la experiencia y simplemente tomar esta data histórica para proyectar el pasado hacia el futuro. ¿Sí? Entiendo. Eh, Cuéntanos un poco de tu experiencia, o sea, cómo has trabajado para distintos proyectos, para distintas empresas, aplicando, me imagino que muchas instancias o muchas formas de la inteligencia artificial. Ya mencionamos Computer Vision, por ejemplo, que es la capacidad de ver. Tú mencionaste Machine Learning, que dijiste que hoy se confunde o se utiliza como de manera intercambiable. Se dice Machine Learning, inteligencia artificial, que quizás es el mismo. Cuéntanos un poco de tu experiencia, más o menos, qué has hecho, qué proyecto se te viene a la cabeza que haya sido interesante resolver con inteligencia artificial. Digamos, los proyectos más interesantes de inteligencia artificial tienen que ver o vienen a resolver básicamente en la industria los mismos problemas que se buscan resolver con el software tradicional. Es decir, queremos automatizar cosas que tienen una serie de pasos definidos, ¿sí? Pero que el hecho de que las lleven a cabo seres humanos significa o se traduce en costos tanto en tiempo, en dinero y recursos muy altos, ¿sí? Entonces, digamos, una de las aplicaciones o de los proyectos más interesantes en los que he trabajado, ambos involucran de hecho el aprendizaje o el entendimiento de porciones de texto y resumir ese texto para liberar la carga, para liberar a los seres humanos de la carga de tener que analizar documentos y ver qué dice y cuál es el riesgo asociado en esos documentos. En primera instancia trabajé en reducir, digamos, el tiempo de análisis de contratos legales en una empresa que estaba ubicada en California, ¿sí? Y básicamente era una firma de abogados que tenía que analizar los cambios en documentos legales. Sabes que cuando estás alquilando un apartamento usualmente tienes que convenir los términos con la otra persona y siempre hay como un intercambio de contratos y cada nuevo cambio y cada cláusula conlleva un riesgo para alguna de las partes. Este proceso es muy costoso y cuando involucra abogados es aún más costoso y demora muchísimo tiempo. Entonces lo que hicimos fue crear un agente inteligente que básicamente pudiera comparar los cambios, ¿sí? Entendiera el contenido de esos cambios y te dijera, el cambio de esta fecha, el cambio de este término o el cambio de la cantidad que tienes que pagar si incumples con esta condición, conlleva este riesgo. Y de esa forma logramos reducir ese impacto o el tiempo que un ser humano dedicaba a esta tarea de 5 horas por documento a cuestión de creo que 30 segundos por documento, ¿sí? Lo cual se traduce en unas ganancias tanto en tiempo y en dinero monumentales. Y otro cliente con el que estoy trabajando hoy en día, estamos haciendo algo muy similar, pero para analizar el contenido de básicamente cartas cartas que te envían organismos estatales sobre también normas que están cumpliendo en tu país. Entonces, muchas de estas normas obviamente tienes que cumplirlas para evitar multas, para evitar problemas. Y de nuevo, eso involucra una serie de análisis, involucra una serie de conocimiento experto en la cabeza de los seres humanos y por lo tanto cuesta mucho dinero
porque el tiempo de los seres humanos es muy costoso. Cuando nosotros logramos introducir un agente capaz de entender el contenido de estos documentos y sintetizar lo que un humano haría al leer dicho documento con un 80, 90 o inclusive 95% de precisión, también logramos reducir los costos, tanto en tiempo y dinero, de 5, 6, 7 horas de análisis por documento a entre 30 segundos y un minuto. Entonces, básicamente esa ha sido mi experiencia en la industria. Por otro lado, bueno, pues como ya tú mencionaste, tengo mucha experiencia en el área de Computer Vision porque ese es el foco que he tomado, digamos, para introducir el área de Machine Learning um, a la gente que está interesada en aprender este subconjunto, pues, de la ingeniería de software. Ok. Eso está muy interesante, o sea, por lo que veo, o sea, además de lo que mencionamos en Computer Vision, y ahorita esos dos proyectos que mencionaste son lo que se llama como Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? Exactamente, sí. Que es la capacidad para poder leer de las computadoras. Pero además de eso, yo por lo menos en lo que estaba involucrado ha sido al tema de hacer modelos predictivos, regresiones, clasificación, que es otro lado, ¿no? Completamente diferente y que en los negocios a veces puede ser muy interesante. Sí, de hecho, si te pones a ver al final del día, la mayoría de los problemas en Machine Learning tienen que ver con análisis predictivo. Por eso es que Machine Learning es inútil si no tienes data histórica sobre la cual entender el pasado. Si no tienes pasado, no puedes predecir el futuro porque simplemente no tienes experiencia con la cual contrastar. Y aunque parezca diferente, el aprender del texto es básicamente eso, es que con base a este documento que un ser humano experto, en cuyo criterio yo confío, cuál fue la conclusión de esa persona para este documento con esas características. Y luego lo que tú vas a hacer es entrenar un modelo que actúe como esos expertos, ¿sí? Sigue siendo un modelo predictivo, solamente que conlleva un grado de complejidad mayor, porque no estamos hablando de simplemente tomar unas mediciones y botar un numerito que te diga 1 si es un gato, 0 si es un perro, o que te dé el precio en el futuro de una acción, de una casa, de un bien. Es más complicado porque te tiene que, en ocasiones el número es suficiente, pero en ocasiones quieres que el modelo haga algo más que darte un número, quieres que genere, quieres que produzca, por ejemplo, un nuevo documento. Eso también es posible, pero al final del día sigue siendo análisis y modelamiento predictivo, ¿sí? Solamente que, bueno, son instancias y son diferentes niveles de complejidad. Y por eso, en parte, es que creo que, en mi opinión, Computer Vision es la introducción perfecta al mundo de Machine Learning porque es más tangible. Si es difícil explicarle a una persona o es difícil venderle la idea de que esto es atractivo, de que esto es chévere, cuando estás hablando de tablas con montones de números que realmente no se correlacionan o no se traducen tan directamente a la vida real. Pero si tú le dices a alguien, mira, yo puedo entrenar una red, yo puedo entrenar un algoritmo, yo puedo entrenar un modelo utilizando estas dos líneas de código para que yo le paso estas fotos y el modelo me puede decir si aquí hay un perro, si aquí hay un gato, o me puede decir dónde está la persona, qué estatura tiene la persona, qué edad tiene la persona que está en esta foto, o qué partes de la foto corresponden, por ejemplo, al fondo y qué partes corresponden a un objeto de interés, o esta persona está llevando, por ejemplo, en los tiempos actuales, esta persona está llevando tapabocas, esta persona está cuidando el distanciamiento social. Nosotros somos visuales por naturaleza, entonces creo que para poder introducirle esta idea y venderle este concepto a alguien, entrarle, coloquialmente dicho, por los ojos es mucho más sencillo que entrarle por una tabla numérica. Claro. Entiendo. Bueno, con razón es eso en lo que te estás Es, enfocando en tu... dijiste Sí, Valeria. en su blog. No, es que él dijo dos cosas que me parecen muy interesantes y me gustaría como traer a colación. Una, que habla de la importancia de tener datos, ¿no? Entonces eso nos lleva a considerar que las organizaciones que quieren como incursionar en esta área tienen que tener una cultura de datos, o sea, saber valorar, recolectar datos,
que pueda ayudar a que esto se pueda cumplir, ¿no? Y que puedan lograr objetivos que se vinculen con esta área de Machine Learning, de inteligencia artificial. Y también otra de las cosas que has comentado y que me parece muy interesante es cómo poder generar soluciones. O sea, porque eso es como la duda de todos. Ok, bueno, ¿cómo me puede ayudar eso a, no sé, a tener más ventas? ¿O cómo me puede ayudar eso como gobierno a tener menos contagiados, como acabas de comentar, porque tienen su tapaboca y lo puedes hacer como el seguimiento de, mira, si tienen distanciamiento social? O sea, ¿cómo tú como especialista en esta área sientes que puedas colaborar con este tipo de organizaciones para que cumplan sus objetivos? Ok, entonces voy con el primer punto que se resume en por qué las empresas deberían invertir en una cultura orientada a datos, ¿sí? Ujú. Bueno, los datos son básicamente cosas que siempre es bueno tener, aunque no las vayas a usar hoy, porque los problemas que tú tienes hoy no son los problemas que esperas tener en el futuro. Y muy probablemente los problemas que vayas a tener en el futuro van a tener su raíz o su solución inclusive en el pasado. Y tu pasado está representado por la data, ¿sí? Por las transacciones que hiciste, por los movimientos que llevaste a cabo, por los acuerdos que cerraste, por las ventas, por básicamente cada movimiento que hiciste durante un periodo de tiempo. Por eso es que estos modelos funcionan, porque, de nuevo, es una proyección de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, de qué ha ocurrido en el pasado, y con base a la probabilidad de estos eventos, ¿qué puedo decir yo que va a ocurrir en el futuro? Por eso es fundamental que tengas datos, porque si no, Machine Learning no te va a ayudar. No significa que la inteligencia artificial no te vaya a ayudar, ¿sí? Solo que Machine Learning, que realmente es el área más popular y es la que ha permeado en la industria, depende de los datos. No sirve sin datos. De hecho, como un refrán muy popular que Machine Learning funciona como, o sea, si basura entra, basura sale. Es más importante la calidad de los datos que le estás proporcionando a tu algoritmo o a la solución que quieres desarrollar que el algoritmo en sí mismo. Entonces, de nuevo, pensar en el futuro de tu organización, pensar en que tus problemas más adelante van a ser más complejos, y eso es bueno porque significa que la mayor complejidad posiblemente va asociada a un grado de éxito mayor, va a requerir explorar y explotar tu pasado, y para eso son los datos. Y no necesariamente tienes que acudir a tecnologías de punta. Si tu negocio se puede beneficiar de simplemente información organizada en una hoja de Excel o inclusive en un cuadernito, no importa. Eso sigue siendo, o eso sigue respetando una cultura orientada a los datos. ¿Y qué significa una cultura orientada a los datos? Y creo que esto conecta con tu segunda pregunta, que es cómo Machine Learning y cómo inteligencia artificial puede generar soluciones. Pues básicamente tomando decisiones con base a la información. La información representa la verdad objetiva, ¿sí? Si la información es fidedigna y si la información se recopiló de manera correcta, sin parcialidades, de la manera más objetiva posible, trayendo de nuevo el término a acotación, la verdad absoluta deberían ser tus datos. Entonces, si tú confías en los datos que recopilaste y si tú entrenas un modelo sobre esos datos y tu modelo es acertado sobre esa información, entonces básicamente la confianza que tienes en tu modelo te sirve para utilizar dicho algoritmo como un socio en la toma de decisiones. Obviamente nunca puedes dejar de lado tu criterio. Sí, nunca puedes dejar de lado tu criterio porque, de nuevo, si hay un evento que no ha ocurrido en tu pasado, tu socio no te va a dar una solución para tu presente porque simplemente no tiene experiencia en eso. Ahí es donde tú tienes que sopesar, bueno, ¿qué me dice el modelo? ¿Tiene sentido lo que me dice el modelo y qué está ocurriendo en la realidad? ¿Sí? O sea, la inteligencia artificial no es una bala de plata ni es la panacea, pero es una herramienta fundamental, sobre todo de cara al futuro y en el presente. Ya no, esta no es la herramienta del futuro, es la herramienta del presente, pero con base a esta herramienta vamos a seguir construyendo el futuro. ¿Por qué eso? Porque te permite tomar decisiones fundamentadas en la verdad. Y la verdad es la información. Usualmente, cuando tomas decisiones con base a corazonadas, si ese es tu modus operandi, en algún momento esas corazonadas te van a fallar. Y puedes incurrir en riesgos muy grandes que te conlleven a perder todo el progreso que has hecho hasta el momento.
Y digamos, esos rockstar o esos empresarios rockstar o empresarios célebres que solamente que avanzan con base a corazonadas son la excepción y no son la regla. Entonces, la regla realmente es tomar decisiones fundamentadas y el fundamento son los datos. Mucho mejor que si los datos te permiten ver un poco dentro del futuro, ¿no? Porque más de, como tú dijiste, entendemos el pasado y predecimos el futuro. Exacto, exacto. Y hay un punto que, digamos, que quiero de nuevo, quiero atacar, y es que nosotros tenemos esta tendencia de que cuando surge una nueva tecnología o una nueva forma de hacer las cosas, nos agrada la idea de que esta tecnología nos va a resolver todos los problemas y que vamos a poner nuestra mente en piloto automático y vamos a confiar 100% en esa nueva tecnología. Antes era con las páginas web y se decía que si tenías una página web, básicamente ibas a ser millonario porque todas las ventas te iban a llegar por tu página web. Y resulta que no. Resulta que la página web es un componente fundamental, pero no es todo, no es el 100% de tu empresa ni es el 100% de tu estrategia de negocios. Y lo mismo ocurre con Machine Learning. Es un buen componente, es un buen aliado, pero es un aliado. Digamos, tienes que apalancarte en ese conocimiento y aprovecharlo como una herramienta porque no es la solución a todos tus problemas. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque, de nuevo, la solución que está ocurriendo, o la situación, perdón, que está ocurriendo hoy en día con la pandemia, con el coronavirus, es algo que nadie en nuestra generación ha vivido y me arriesgaría a decir que nadie vivo en este momento ha vivido algo similar. ¿Sí? Entonces, no hay un solo modelo predictivo que, que haya podido prever esta situación. Por lo tanto, si tu estrategia consistía en hacer dogmáticamente lo que te decían tus modelos, en esta circunstancia hubieras fallado, porque te hubieran dicho que hicieras cosas que no tienen sentido dadas las circunstancias. Por ejemplo, si tú tienes una compañía de viajes, em, en este momento, este no es el momento para recomendarle a tus clientes que compren paquetes de viaje a Cancún porque no se puede viajar, ¿sí? Pero eso es lo que tu modelo te va a decir, porque en el 99.9999% de las instancias anteriores eso tenía sentido. No estábamos en pandemia, no estábamos en cuarentenas y los viajes no estaban cancelados. Ahí es donde tú como CEO, como cabeza de tu organización, tienes que decir, ok, el modelo está diciendo cosas que no tienen sentido, déjame confiar en mi criterio esta vez porque yo estoy viviendo en el mundo real, el modelo, el modelo solamente vive en los datos. ¿Sí? Ahora, hay que mencionar el CEO, ¿no? Últimamente se ha hecho como, ha entrado un rol nuevo a muchas empresas, el CEO, el Chief Data Officer. Y me parece interesante la atención por cómo han cambiado las cosas y lo que hablábamos el otro día de, como tú lo llamabas como el profesional independiente, que ahora si no sabes data o si no entiendes ese importe de información, básicamente poco a poco estás convirtiendo en nadie. Y vemos que las empresas ahora ya tienen a un rol de a este oficial en esos editores que es especialista exclusivamente en velar por la calidad de la data en la información, en organización de data, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso que ahora la data es tan importante que una empresa o una persona que no tenga conocimientos de ella, o al menos entendimiento, se está quedando atrás? Sí, bueno, de nuevo, em, tienes un nuevo recurso que manejar, ¿no? Y es añadir esa nueva habilidad es costoso para una persona que tiene que tener, digamos, la visión macro y la estrategia global de hacia dónde va una organización. Resulta más conveniente de contratar a alguien para que se dedique al desarrollo de esa nueva habilidad, ¿sí? Y básicamente que te sirva como asesor para saber hacia dónde debes ir con base a esa habilidad. Y esa habilidad hoy en día es la explotación de los datos. ¿Y por qué necesitas a alguien para que explote los datos? Si eres una organización pequeña, posiblemente tú puedas hacer el trabajo, así como si tú estás en una organización pequeña o si eres, por ejemplo, un empresario independiente, eres tú la única persona que
empresa, eres un freelancer o eres dueño de una tienda, muy posiblemente tú también lleves las finanzas, tú también hagas las ventas, e inclusive puede que no hagas tu declaración de renta. Pero a medida que vas creciendo, tienes que ir incluyendo nuevos roles porque simplemente la magnitud de tu empresa así te obliga, ¿no? Lo mismo sucede en las organizaciones. Si tú tienes una panadería o eres un profesional independiente, tu data es muy pequeña. La puedes manejar inclusive en un programa tradicional como Excel, o lo puedes manejar tú en un cuadernito. Pero si tienes más clientes, si tienes más interacciones, vas a tener más eventos y por lo tanto un flujo de información aún mayor. Si te dedicas tú a hacer todo, te vas a convertir en un cuello de botella y vas a impedir que tu organización crezca. ¿Sí? Entonces, solamente para poner las cosas en perspectiva, si tú tuvieras, por ejemplo, si tú fueras el CEO de YouTube y tú quisieras realizar análisis de los videos que se montan en YouTube, pues no te alcanzaría la vida para ver todos los videos que se subieron en el último segundo. Ni siquiera o sea, ni siquiera en el último minuto, sino en el último segundo. Probablemente moriría antes de ver todos los videos que se subieron en el último segundo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que ni siquiera con un Chief Data Officer, un CDO, vas a poder atacar, vas a poder, o sea, no es que vas a poner al CDO a ver los videos, vas a poner al CDO a que desarrolle una solución para procesar esos videos, ¿sí? Porque la data es tan masiva que realmente ya es imposible que un ser humano, o siquiera un grupo de seres humanos, puedan extraer conocimiento de esa data, ¿sí? Claro, es que no recuerdo cuándo fue, cuánto es que generamos de data por minuto o por día, ¿no? Es absurdo. No sé si ya está en el orden de los zettabytes. Sí, y para poner eso en contexto, eso es un 10 ¿con cuántos ceros? Como con 19 ceros, una cosa así. Una cosa absurda. Más o menos. No sé, no sé ni cuántas películas son de Blu-ray de 4K, una cosa así. De hecho, sí, bueno, y hace 3 años, cuando todavía no estábamos tan interconectados como ahora, para ver creo que era la última hora de contenido generado en Snapchat, una sola persona necesitaba 10 años. En el 2017, algo así. Imagínate hoy. Imagínate en esta circunstancia que todo el flujo de datos es aún mayor porque la gente está haciendo vida dentro de sus casas, utilizando internet, utilizando Netflix, utilizando servicios de streaming, ¿sí? Ahora imagínate cómo será la magnitud de ese flujo de información el día de hoy. Y es por eso que, dependiendo de la naturaleza de tu organización, es una necesidad acudir a este tipo de herramientas. Herramientas de procesamiento de datos, herramientas de Machine Learning, de Deep Learning, de Computer Vision, Natural Language Processing, y tienes que básicamente combinarlo todo, ¿no? Porque posiblemente el dominio de tu problema toque todas estas áreas. Estas no son como islas donde tú dices, bueno, desarrollo una solución independiente que solamente se enfoque en imágenes. Si, por ejemplo, si tú quieres realmente entender lo que está sucediendo en una fotografía, posiblemente quieras que tu sistema te escriba un texto, un resumen de lo que está sucediendo en un video o en una foto. Y ahí ya estás entrando también en temas de NLP, Natural Language Processing. Entonces, no, todas estas piezas interactúan entre sí y las necesitas realmente. Es que de verdad que es un mundo súper amplio y cuando empiezas a conocer un poquito es que son tantas cosas. O sea, por lo menos, mencionas Deep Learning. Deep Learning suena así como extraño, Sí, bueno, porque ya hablamos de Machine Learning, Computer Vision. exacto. So- Sí, lo interesante es que muchas de estas áreas ya existían antes de Machine Learning, ¿no? Que Machine Learning tampoco es nuevo, de hecho, Machine Learning creo que viene de los años 60, solamente que no contábamos perdón, con la tecnología ni contábamos con el acceso a la información como hoy en día lo tenemos, ¿sí? Simplemente se juntaron las condiciones para que a partir del 2010, 2009, 2000 pudiéramos realmente aprovechar el poder de estas herramientas.
pero no son nuevas. La mayoría de la gente piensa que esto surgió hace 15 años, pero no, viene desde mediados del siglo XX. Deep Learning es simplemente Machine Learning enfocado a un subgrupo de algoritmos llamados redes neuronales, ¿sí? Artificiales, redes neuronales artificiales. Y en este caso, redes neuronales artificiales profundas. ¿Y por qué profundas? Porque mientras más profundas son las redes, tienen mayor poder de extraer conocimiento de cantidades de información enorme. Y cuando hablamos de enorme, estamos hablando de esos números, de gigas, teras, petabytes, zettabytes, ¿sí? Llega un momento en el que tu simple regresión lineal ya es incapaz de aprender, simplemente se satura, no puede aprender, es como, no sé, como un recipiente. Y solamente tiene una capacidad, no importa qué tanta agua tengas a tu disposición, el recipiente solamente almacena una cantidad específica. Eso es Machine Learning tradicional. Con Deep Learning, virtualmente tú pudieras, es un recipiente que virtualmente no tiene fondo. Realmente sí tiene fondo porque nuestros recursos son limitados, pero en la teoría tú pudieras tener una red neuronal que pudiera modelar cualquier problema. Cualquiera. Pero bueno, eso pudiera conllevar cantidades enormes de hardware, de software y de energía. Pero en la teoría se puede. Bueno, con los avances también de cloud computing y seguramente se hace cada día más fácil poder tener supercomputadoras o lo que sea como supercomputadoras antes, que tenía varias computadoras en paralelo, ¿no? No, y se llaman las nuevas computación cuántica. Ah, bueno, también. Es otro mundo, porque es el que la computadora no piense otra vez ella en ceros y unos, sino que puede, según entiendo, puede tener más estados donde puede estar pensando. Exacto. Sí, todo lo que tenemos construido hoy en día se fundamenta en dos estados, en 0 y 1. Presencia y ausencia de, de, de corriente, básicamente. ¿Sí? Ahora, imagínate lo que la velocidad de procesamiento y el poder de representación de computadores que no solamente trabajan con dos valores, sino un rango mucho más amplio. A mí todavía realmente no puedo hablar de esto porque no me cabe en la cabeza, todavía no me lo imagino. Bueno, todavía no lo hemos desarrollado perfectamente. Exacto, sí, todavía estamos, no diría que lejos, pero todavía faltan unos cuantos años para que sea un tipo de tecnología. Vale, yo quiero ahorita como cambiar un poquito de dirección. Primero, invitar a los participantes que si quieren ir por el chat, si tienen alguna duda, algún tema del que quieran hablar o mencionar algo que queramos aclarar, pueden hacer por el chat con confianza. Y lo otro es que quería abrir el tema de la ética de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya los chinos crearon Skynet, que es un sistema con el que ellos verifican, le permite poder evaluar a los ciudadanos a través de un sistema de, bueno, de cámaras, de control en las redes y demás, para poder estar evaluando lo que está pasando en China todo el tiempo. Lo llamaron Skynet, o sea, creo que le eligieron el peor nombre posible. Y entonces aprovecho que, bueno, Valeria, en este tema político, ¿qué significa que un robot, y no quiero utilizar la palabra robot, pero que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de observarnos y darle al gobierno o a las organizaciones la capacidad de vernos? Que sí, este es un tema polémico y debatible, ¿no? Porque obviamente inicia y, o sea, tomó como fuerza en este momento bajo la premisa de la seguridad, cuidar a los ciudadanos desde la salud pública, ¿no? Y eso no solamente China, o sea, hasta en Latinoamérica están aplicando algunas estrategias basadas en inteligencia artificial para poder hacer seguimiento de toda esta situación de la pandemia y ver cuáles estrategias tienen que hacer, ¿no?
e implementar como gobierno, qué ajustes tienen que hacer y sobre todo que considero esa es como la parte positiva de esta circunstancia, es que la pandemia no tiene, y como había comentado Jesús hace rato, es algo que desconocíamos totalmente, nadie tiene información al respecto, no sabían cómo manejar una circunstancia como esta. Probablemente en los libros de historia habían algunas pandemias que explican un poco sobre cómo se tiene que manejar y básicamente era una estrategia de aislamiento. Pero ¿cómo aplicar aislamiento en este momento cuando estamos primero en un mundo globalizado donde la interconectividad, especialmente aérea, fue lo que hizo que se convirtiera en pandemia? O sea, se expandió un virus muy rápido por las características en las que estamos viviendo. Pero considero que ahí está como esa línea, ese espacio gris, donde los gobiernos pueden utilizar las herramientas tecnológicas para intentar ir al paso de las circunstancias y no dejarse arropar por la situación y que, bueno, dejamos morir o aplicamos tecnología para que podamos solventar la situación un poco más rápido y evaluar qué está sucediendo. O está al otro lado de, bueno, con la excusa de la pandemia, seguiré bajo vigilancia a todos hasta que se va la pandemia y seguir en eso. Eso es una de las cosas que genera miedo en este momento o inseguridad mucho a los ciudadanos, pero considero que el tema de la protección de datos es importantísimo, no solamente para el tema privado, sino también para eh, el espacio público, donde los ciudadanos decidan aportar ciertos datos para cumplir o generar bienestar a su comunidad. O sea, para mí definitivamente la herramienta tecnológica es importantísima para generar políticas públicas más eficientes, dar respuestas más rápidas y sobre todo algo que dijo Jesús, reducir costos. O sea, la tecnología nos ayuda muchísimo a reducir costos y, y por eso soy una de las personas que aboga por utilizarlo de manera consciente, ¿no? Pero sí es un espacio que deja abierto la posibilidad de que muchos gobiernos, de manera autoritaria, lo busquen como un instrumento de vigilancia y esa no es o sea, para mí no es la esencia de utilizar estas herramientas. No sé qué opinas, Jesús. Sí, claro. Bueno, creo que la palabra clave ahí es herramienta, ¿no? Muchas veces se habla de la ética de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no tiene ética, porque las armas de fuego tampoco tienen ética, porque son herramientas. Solamente cumplen o son un instrumento para llevar a cabo la voluntad de las personas o persona que la utilice. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Sí, yo creo que definitivamente el uso de la inteligencia artificial es inevitable en cualquiera de las direcciones. O sea, creo que va a formar parte de nuestra realidad como los vehículos automotores forman parte de nuestra realidad hoy en día. Nadie se cuestiona la necesidad de autopistas, nadie se cuestiona la necesidad de transporte público, nadie se cuestiona si realmente es una buena decisión tener un vehículo o moverse en vehículos para llegar al trabajo. Simplemente es algo que está allí. Es tan normal como respirar, es tan normal como, o sea, como comer. Y eso creo que la inteligencia artificial cada cada vez está jugando un rol mucho más, em, yo diría que central en las políticas públicas, principalmente en países que, digamos, que están más avanzados tecnológicamente y que tienen mayor conciencia del rol que juega el software en la creación de mejores soluciones para los ciudadanos. Ahora está el tema de que concuerdo en que en un principio la mayoría de las personas van a apoyar este tipo de soluciones, como por ejemplo sistemas de computer vision que cuenten el número de personas que están utilizando máscaras o tapabocas en un espacio público, o que midan la distancia entre personas para ver si se está respetando el distanciamiento social mandado por las autoridades, o para contar el número de personas en el transporte público.
De hecho, sé que en Francia el motivo oficial para las pruebas piloto de este tipo de sistemas es proveer data al gobierno para tomar mejores decisiones en términos de políticas públicas. Que eso no se está utilizando para, digamos, para ejercer control, sino solamente para informar las políticas públicas. Entonces, visto desde ese punto de vista, está muy bien. Está muy bien, creo que como tú bien resaltaste, sirve para reducir los costos y pues mm, creo que gobiernos más lean o más ligeros siempre son mejores porque constituyen una carga económica menor para los ciudadanos y eso siempre está bien. Em, pero lo que me interesa es qué va a pasar después de que acabe la pandemia. O qué va a pasar después de que determinada situación dispare el uso de una determinada tecnología. Cuando se acabe esto, se van a apagar las cámaras, se van a utilizar para otras cosas. Y ahí es donde entra el término exactamente de la transparencia de los datos. Necesitamos organizaciones y necesitamos entes capaces de entrar a estos sistemas y realmente verificar que se están utilizando los datos de forma generalizada, que no se están marcando a las personas, que no se están llevando a cabo relaciones cruzadas para saber si Jesús Martínez se montó en tal estación de metro en tal momento y Jesús Martínez tiene tales y tales antecedentes y básicamente crear un sistema de puntaje social y que eso te impida llevar a cabo el desarrollo de tus actividades de forma normal. Siempre y cuando sea para informar y para sustentar soluciones, creo que ese es el uso más benigno y más conveniente para todos, tanto para los ciudadanos como para el Estado, pero creo que es fundamental y es de hecho apresurado decir hacia dónde vamos a ir. Creo que lo importante es ver cuando lleguemos allá qué uso se le está dando a esas herramientas. No si las herramientas se van a implementar, porque para mí está dado, eso es inevitable. No, y creo que, o sea, hay algo que ya ha venido pasando, ¿no? Antes de la pandemia. Eh, Han comentado el tema de computer vision y hay estrategias que tienen que ver con eso, o sea, para la colocación de multas en el tráfico. Entonces, las cámaras leen las placas de los autos en las autopistas por exceso de velocidad. O sea, hay una cantidad de cosas que ayudan como a hacer seguimiento y a cumplir ciertas normativas, pero, o sea, lo importante es como establecer límites. O sea, hasta dónde es bueno para todos y hasta dónde hay como un tema de seguridad nacional también, o sea, lo que tú acabas de decir, de yo quiero saber como que toda la información de Jesús, a dónde se moviliza, que lo puedes hacer hasta con el teléfono, porque ahorita hay aplicaciones que te dicen, mira, Jesús estuvo viendo tales, estuvo en esta residencia, estuvo en aquella, y resulta que en donde estuvo había un contagiado con, te manda alertas, ¿no? Eso lo he visto en algunos países. Entonces, eso, ya hemos venido en el uso de esas herramientas, pero, ¿sabes? Ahora como que podemos explotarlas más. Entonces, como que la incertidumbre es hasta dónde puedes llegar que sea éticamente correcto. Exacto. Sí, es un tema realmente muy complicado por donde lo veas porque también está el tema de que cuando se trata del gobierno todos nos, se nos eriza, se nos eriza la piel, se nos pone la piel de gallina y nos da miedo qué va a hacer el gobierno con eso, pero la mayoría de las personas le damos esta misma información y le damos prácticamente acceso directo a toda nuestra data a entidades privadas solo porque queremos acceder a su servicio. ¿Sí? Nadie se ha leído realmente los términos de Google, de Apple, de Facebook, de Netflix. ¿Sí? Y probablemente, Sí, bueno, probablemente, justamente le mencionaba eso a una amiga esta semana y que yo no conozco a nadie que se haya leído eso en ningún momento. Y es que de verdad son tantas cosas que, primero, esos documentos que, fíjate que te vas a inscribir en Facebook o en YouTube, léate, no sé, 10 páginas, 20 páginas de un documento legal de que, mira,
que en una letra chiquitica probablemente dice que podemos utilizar tus imágenes en cualquier momento. Exactamente. Y claro, el argumento base o el argumento más sencillo aquí sería, bueno, estas empresas son entes privados y como entes privados tienen la potestad de decidir cuáles son las condiciones que los usuarios deben cumplir para poder acceder a sus recursos. Ok, pero cuando ya estas empresas vuelven un monopolio, básicamente el único canal para acceder a este recurso específico, por ejemplo, Google, tú puedes utilizar otros motores de búsqueda, pero en el 99% de las veces Google te va a dar mejores resultados. Entonces, es tan monopólico su dominio sobre la información que tú dices, bueno, ok, no estoy de acuerdo con los términos de Google, déjame utilizar Bing o déjame utilizar DuckDuckGo. ¿Realmente lo vas a hacer? La mayoría de la gente no está dispuesta a hacer ese cambio, ¿sí? Entonces ahí es donde la pregunta se revierte y es, no te preguntes por la ética de la empresa o del ente externo, sino pregúntate a ti mismo cuáles son tus valores y qué estás dispuesto a sacrificar si realmente te preocupa tanto salvaguardar tu información y lo que puedan hacer estos entes externos con ella, ¿sí? Em, yo creo que si realmente eres una persona muy preocupada por eso, tendrías que vivir de una manera muy, 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 muy diferente a la del resto. Porque no vas a poder acceder simplemente a estas conveniencias. Pues, si ese es el caso, pues, chévere, aplaudo tu, aplaudo. Pero, pero creo que sí que llega un punto en el que simplemente le damos a aceptar tantas veces a las cosas sin verlas, que cuando queremos echarnos hacia atrás y decir, hey, yo no estoy de acuerdo con esto, la verdad es que sí estás de acuerdo y si has estado de acuerdo con eso durante muchos años. Y ya realmente no te puedes Sí. hacer. Entonces, es un tema muy difícil y es muy complicado dar una respuesta que englobe todas las posibles repercusiones. Pero mi perspectiva es esa. Creo que es muy difícil tratar de controlar lo que van a hacer los demás. Es más sencillo ver qué puedes hacer tú y ver a qué cosas puedes renunciar con base a tu esquema de valores. Antes de que vayamos cerrando, quería volver otra vez al tema de los negocios, ¿no? Y el tema de los pequeños, o sea, porque no simplemente tiene que ser una empresa, un emprendimiento, también puede ser una alcaldía, un gobierno pequeño, o una ONG que quiera pensar en este mundo de los datos. Ah, bueno, yo estoy abriendo mi negocio, estoy creciendo. ¿Qué creen que sea importante tener en cuenta por ese vendedor o a lo mejor por esa organización tradicional que, bueno, que lleva tanto tiempo siendo tradicional, porque también sucede que hay negocios, no sé, ya negocios viejos o un gobierno, por ejemplo, que lleva tanto tiempo sin conocer este mundo y que, como mencionábamos, probablemente es un mundo que se vaya a necesitar demasiado. O sea, si necesitamos demasiado utilizar Facebook, si necesitamos demasiado utilizar Google, y que ahora cada vez los negocios vamos a necesitar utilizar esta data del pasado para predecir el futuro y tomar mejores decisiones. Puede ser un negocio o una decisión pequeña para iniciarse en este mundo antes de que se lo trae el tsunami de aquellos que sí, ya están en eso. Bueno, yo creo que mm, el- el- la mejor estrategia es empezar ya con lo básico que es recopilar información, guardar información, ¿sí? Para que en algún momento de nuevo en el futuro, cuando la necesites, puedas acceder a ella y no tengas que recurrir en ese momento a data de terceros. La información más confiable es tu información, ¿sí? Es tu propio historial. La información más confiable después de esa, o digamos la más útil, sería la de terceros que han tratado de hacer algo similar a ti, ¿sí? Por ejemplo, si tú tratas de emprender un régimen alimenticio y ya lo has hecho en el pasado, tú sabes qué esperar con base a tu propia experiencia. Si no, si vas a intentar una nueva dieta, típicamente te lees un libro al respecto y le preguntas a tus amigos si ya lo intentaron. Y de esa forma
te creas una serie de expectativas sobre qué puede ocurrir y qué cambios pueden venir, pero realmente no tienes data propia, ¿sí? La vas a ir construyendo con base al proceso que vas a transcurrir. Entonces creo que en un futuro, o bueno, si quieres entrar en este mundo de data science, data analysis, modelos predictivos, machine learning, inteligencia artificial, todo esto, lo primero que debes hacer es recopilar tu propia información. Siempre es bueno que puedas recolectar información de terceros, que puedas acceder a bancos de datos que sean libres, etcétera. Eso siempre es útil. Creo que en general la data, mientras más, mejor. Pero de nuevo, la más confiable es la data propia. ¿Y eso qué te va a permitir? Una vez más, volviendo, cerrando el círculo, te va a permitir tomar decisiones fundamentadas en la verdad objetiva. ¿Sí? Si tú en un futuro quieres trazar una nueva estrategia, por ejemplo, no sé, vas a probar una nueva campaña de marketing, tú puedes mirar en tu historial y ver si has tratado con esa campaña o si has intentado algo similar en el pasado y cuáles fueron tus resultados, y así puedes ajustar tus expectativas o hacer los cambios apropiados, ¿sí? En el pasado no me fue tan bien porque hice A, B y C. Déjame intentar con D en este caso, a ver qué ocurre, ¿sí? En vez de simplemente dejarte llevar por corazonadas. ¿Sí? De nuevo, también te puede servir para salir de un aprieto o de una situación negativa. Puedes revisar tu historial y decir, ya me he encontrado con este escenario previamente, ¿sí? ¿Cómo actué en ese momento? ¿Cómo me salí de esa circunstancia en ese momento? Y bueno, obviamente, si no tienes esa información, de nuevo puedes acceder a información de terceros, cómo otras personas, cómo otras organizaciones em, han combatido esta coyuntura. ¿Cómo hago para llegar al siguiente nivel? La mejor manera es tratar de repetir los pasos de las personas que han tenido éxito tratando de hacer lo que tú quieres hacer, ¿sí? Y eso lo puedes hacer a menor escala, a una escala muy pequeña, simplemente investigando tú por tu cuenta, pero a medida que vas creciendo y a medida que tu historia se acrecenta, vas a recopilar más información y vas a incurrir en el problema de que buscar soluciones em, en ese pasado es un proceso cada vez más y más demorado y que requiere mayor energía simplemente porque el volumen de datos crece. Y ahí es donde tú tienes que apoyarte en básicamente en la automatización. Y eso es Machine Learning. Está silenciado, José. Sí, lo primero entonces es empezar a levantar nuestros datos de manera organizada y empezar a utilizarlo poco a poco para tomar decisiones. Desde pequeño, a medida que vamos creciendo, vamos apalancándonos más en sistemas o modelos o herramientas más poderosas, si quieres. Exacto, es como si, digamos, tratando de llevarlo a un plano más normal. Es como cuando quieres retirarte, ¿verdad? Cuando tú te quieres retirar, te empiezas a depositar una cantidad de plata en tu fondo de pensiones, ¿sí? O en tu cuenta especial para eso, o X. Tú empiezas a sacar un monto de tu dinero todos los meses. Si puedes sacar más, mejor, ¿sí? Pero tú vas básicamente ahorrando con un fin específico, ¿sí? Tú no, tú no te aventuras a recopilar todo el dinero que necesitas cuando tienes en mente un uso para él, ¿sí? Sino que ya ese trabajo lo hiciste previamente. ¿Sí? Entonces, una metáfora creo que muy ilustrativa en este caso es, a principios del siglo XXI, lo inteligente o lo chévere era tener una página web, ¿sí? Y la mayoría de la gente pensaba, bueno, tener una página web es chic, es cool, es chévere, pero realmente no le veo la utilidad. Solamente una serie de visionarios en su momento dijeron, este es el futuro, e invirtieron en esa idea. Luego, en el 2007, 2008, 2009, la gente empezó a ver que si no tenías una página web, realmente no existías, ¿sí? Entonces muchos llegaron tarde a la fiesta. Desde un punto de vista profesional, a día de hoy, si tú eres un desarrollador que no sabe hacer páginas web, básicamente no vas a tener trabajo. Si tú eres una empresa que no tiene páginas web, no existes.
Y en el futuro próximo, si tú eres una empresa que no se basa en los datos para tomar decisiones o que no tiene un nivel mínimo de cultura para extraer valor de esta información almacenada, de estos datos, pues va a ser como ir a una carrera de Fórmula 1 a caballo. No tienes capacidad de competir. Los demás todos van a andar a 350 kilómetros por hora y tú simplemente vas a estar cepillando tu caballo a ver cómo puedes competir. Está muy bien esa metáfora. Y bueno, la verdad es que así, o sea, con la innovación, con la revolución y que causa esta cuarta revolución industrial, los cambios son tan acelerados que si no estamos adaptando día a día, nos quedamos atrás. Y llegará un momento en que, eso, si no tienes una máquina que esté dándote información a cada segundo basada en cantidades industriales, no vas a saber, pues no va a haber forma en que compitas. Y más Exactamente. aún si lo pensamos a nivel de gobierno, o sea, las facilidades que nos daría, por ejemplo, tener telemetría, tener sistemas que vayan analizando todo lo que está sucediendo en la ciudad a medida que las ciudades se van haciendo más y más grandes. El otro día veía un video corto del World Economic Forum y que decía que la tendencia de las megaciudades no va hacia atrás, pues cada vez estaremos más urbanizados con ciudades más grandes. Imagínate liderar una ciudad y que tenga tantos millones de... Tokio, por ejemplo, Tokio tiene actualmente 36 millones de habitantes en la zona metropolitana, y si eso va a seguir creciendo, cada día va a ser más relevante tener computadoras que nos estén diciendo, mira, esto está sucediendo, deberías tener esta opción posible. Claro, y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se va a beneficiar más del uso inteligente de este tipo de programas y de software es la seguridad en las ciudades y los tiempos de respuesta de las autoridades. ¿Sí? Con base a los reportes de crímenes o de circunstancias que ocurren en determinadas zonas, tú puedes saber más o menos en qué franja horaria ocurren determinados crímenes y puedes responder o puedes prevenir, ¿sí? Puedes prevenir, puedes mandar patrullas, puedes mandar funcionarios, puedes hacer algo en esa zona de la ciudad porque sabes que típicamente los viernes entre las 7 y 10 de la noche suelen haber clientes allí porque hay conductores que manejan ebrios porque hay un bar en la esquina, ¿sí? Antes no podías hacer eso, o antes era muy difícil porque cómo llegabas a esa parte de la ciudad, cómo te enterabas de eso, simplemente te enterabas cuando ya ocurrían los accidentes. Pero si tienes un sistema conectado, digamos, de cámaras donde tú ves los eventos cuando ocurren, si a la vez, por ejemplo, tienes un chatbot recibiendo información vía Twitter de ciudadanos que se están quejando, mira, en la esquina de la calle A con B ocurrió tal cosa y ese chatbot logra interpretar ese mensaje y le retuitea eso o lo manda a una base de datos de la policía o de cualquier otro organismo, puedes responder más rápido, puedes tener una ciudad más segura y puedes aumentar la calidad de vida de las personas. Ese es un uso benigno, digamos, de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y como esas aplicaciones hay muchísimas, la verdad. Y siguen apareciendo nuevas. Creo que es un buen momento también para los emprendedores que se les sigan ocurriendo, o se nos sigan ocurriendo ideas de cómo aprovechar la data de maneras innovadoras y diferentes, porque es un nicho que, como tú dijiste, 2009, 2008, 2010 es que ha nacido realmente o se han dado las condiciones para que crezca. Hay mucho que inventar y innovar en este segmento, así que, bueno, ideas de negocio, bienvenidas. Claro, además, hay una cosa que nosotros como cultura hispanoamericana tenemos y es, siempre tratamos de formarnos para proveer la mayor cantidad de valor posible a países y regiones que no son las nuestras. Simplemente por un tema económico. Siempre tratamos de irnos a Estados Unidos, a otras zonas de Europa, a Gran Bretaña, Irlanda, a estos países, y queremos demostrar que somos buenos y capaces de proveer valor y resolver sus problemas, mientras que en nuestros países dejamos que las cosas sigan su curso.
Y por lo tanto siempre somos los últimos o siempre estamos entre los últimos en adoptar las tecnologías más eficientes y las técnicas más interesantes para resolver problemas. Una de las cosas que hablábamos en estos días es que los carros autónomos que están desarrollando en Estados Unidos no van a servir en Latinoamérica. Allá no tienen huecos enormes y cráteres en las calles como nosotros. Allá la gente no se atraviesa en la mitad de las autopistas, ¿sí? Allá no hay vendedores de tostones en las autopistas, ¿sí? Aquí sí. Entonces, esa realidad un señor en Silicon Valley no la conoce. Por lo tanto, no la va a programar en su carro, ¿sí? Pero si tú como latinoamericano dices, "No, yo quiero mejorar el bienestar y digamos, sí, y la calidad de vida de las personas en mi país o en mi región, tú sabes que en las autopistas de tu región hay huecos. Y si tú tienes esa información, puedes hacer algo al respecto. Pero no esperes que un gringo en Bali lo haga por ti, porque él simplemente no tiene eso en su radar. Nosotros conocemos nuestros problemas y creo que lo importante en ese caso es que nosotros utilicemos esa información, que extraigamos valor de ellos para resolver nuestros problemas en vez de nosotros proveer valor a, a, a una tierra o a un espacio donde cada vez hay menos problemas, ¿sí? Wow. Y bueno, y vamos a traer esto a términos que a todo el mundo le interesa. En, en esa resolución de problemas hay mucha plata y muchas oportunidades de crecimiento. Y hay más plata ahí que yo no sé trabajar en Google. Créeme, hay mucha más plata en crear un carro autónomo para las calles de Caracas, Bogotá, México, Santiago, que en ser el head scientist en Google o en Facebook. Porque ¿cuántas vidas puedes impactar creando una solución para Latinoamérica versus siendo el chivo en una de estas compañías? Sí. Meliani Pérez dice aquí en el chat, absolutamente cierto. Tomaremos las riendas alguna vez. Bueno, las tomaremos. Que En el estamos en eso. momento, aprovecho y repito que dije al principio, Jesús tiene su página web, donde tiene un blog que se llama The Smart, cual es data smart con ese final .net, donde tiene contenido siempre en español para aprender sobre Machine Learning y Computer Vision, que justamente ahorita sacó un nuevo producto o un nuevo contenido para poder, cómo enfrentar ¿cómo se llama? Una entrevista de trabajo sobre Machine Learning, y constantemente está sacando nuevos contenidos que pueden revisar ahí y educarse y formarse en español en este tema. Exacto. Digamos, la motivación detrás de crear Data Science era que hay mucha gente que tiene el interés y que simplemente no le llama, que quiere resolver problemas acá, que quiere generar un cambio acá, pero no tiene el prerequisito y es el idioma, ¿sí? Es el saber inglés. Lo cual es desafortunado porque si tú tienes las ganas y te interesa el tema, te interesa no solamente Machine Learning, sino ingeniería de software, en general temas técnicos, puede que tengas toda la disposición del mundo, pero aparte de tener que aprender temas que de por sí son complicados, tienes que aprender un nuevo idioma, un idioma que no es tuyo, aun cuando perteneces a, si no estoy mal, a una comunidad que habla el tercer idioma más popular en el planeta. Aún así, tienes que aprender un idioma que no es el tuyo para poder formarte y así empezar a generar un cambio. Entonces, tienes un retraso de lo que sea que te tome aprender inglés con respecto a los demás, ¿sí? Entonces, bueno, mi idea y mi misión es servir de nexo entre lo que yo he aprendido de mis años de experiencia en la industria, de lo que voy aprendiendo cada día, y traer esa información en nuestro lenguaje nativo, en el español, en el castellano, para que puedas empezar a aprender de una vez, ¿sí? Para que puedas empezar a formarte desde el principio sin tener que cumplir con el prerequisito de aprender una lengua que no es la tuya. Bueno, creo que eso es algo que nos ayuda como a cambiar paradigmas, ¿no? Y que como jóvenes que hemos vivido en estos países del tercer mundo, la región latinoamericana, creo que nos hemos sensibilizado un poco desde nuestra formación a intentar generar cambio. Y apoyo 100% lo que
lo que dice Jesús sobre intentar aportar y compartir nuestros talentos, nuestras capacidades para generar un impacto positivo en nuestra región y que, bueno, no nos quejemos, o sea, no estemos siempre desde la queja, desde que no lo logramos, no somos como ellos, o, ¿sabes? Como esa visión de pobreza también y un paradigma del subdesarrollo que no nos lleva a generar cambios, sino desde nosotros, como dice Meliani, tomar las riendas y hacerlo por nuestros propios medios. Y algo que comentábamos hace unos días era que tenemos que agradecer de cierta manera, especialmente en Venezuela, la educación que hemos recibido. O sea, que es una educación universitaria de calidad, que se iguala a diversas universidades en el mundo y que eso nos da un valor o un diferenciador, un factor, una ventaja competitiva, hasta podemos denominarlo así, que debemos aprovecharlo al 100%. Y eso lo compartimos contigo, especialmente desde PILAB, porque creemos que creando un espacio de innovación para pensar en soluciones a nuestros problemas desde herramientas tecnológicas o desde las capacidades de cientistas sociales, se genere cambio positivo y generemos soluciones buenas. O sea, aquí tenemos problemas desde el agua, la electricidad, que eso no es algo pensable en Estados Unidos, en Europa. Y lo tenemos nosotros, y lo conocemos nosotros, y posiblemente nosotros tenemos las soluciones en nuestras manos. Definitivamente. Y también creo que estamos en un momento en el que poco a poco las credenciales están dejando de ser un cartón y se están convirtiendo en lo que puedes demostrar. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la educación es esto, hoy en día. Es un webinar, son videos en YouTube, es aprender directamente de la fuente y es aprender directamente el conocimiento que puedes aplicar en el momento que se termina el video. No es tener un papel que diga que tú sabes cuando realmente no tienes forma de demostrarlo, ¿sí? La educación hoy en día es simplemente eso, buscar cómo resolver el problema que tengo a la mano y ya, ¿sí? Eso es todo. Entonces no hace falta pasar por instituciones de educación superior, no hace falta que alguien te dé su visto bueno para que tú sientas que eres capaz, simplemente con buscar la información y tener la disposición de aplicarla ya es suficiente. Bueno, si alguien que quiera hacer una pregunta, puede escribirla por confianza por el chat. No sé si quieren agregar algo más. Creo que hemos discutido bastante, hemos hablado sobre la ética de la inteligencia artificial, sobre aplicaciones que están haciendo en negocios, aplicaciones que están haciendo en el gobierno. A ver, David Castro escribe: hola, entiendo que las nuevas herramientas digitales y la recolección de datos tiene como motivación inicial mejorar la calidad de vida de las personas, pero siempre pueden surgir intenciones inescrupulosas en el uso de estos datos. Mi pregunta es, ¿existe algún organismo internacional que regule y legisle en esta área? Tanto como legislar, no estoy seguro, pero sí sé de la existencia de algunos organismos, no sé si internacionales, creo que hay organismos nacionales. Hace un tiempo estuve leyendo sobre esta misma circunstancia de la privacidad de los datos en Gran Bretaña y sé que ya hay una organización que se encarga de eso, no tiene fines de lucro, sino simplemente está chequeando que el uso de la data por parte de entes privados y públicos sea el más correcto posible. En Estados Unidos hay muchos, no tengo los nombres ahorita, pero sí sé que hay iniciativas a lo largo y a lo ancho del planeta en diferentes países donde circunstancias se están dando, inclusive en China y en Corea del Sur, para tratar de servir como contrapeso a los posibles abusos que se puedan cometer en el uso de estas tecnologías. Seguramente va a surgir algún organismo o ente internacional que trate de coordinar acciones en diferentes partes, ¿no? Pero no, que yo sepa, en este momento no existe. Pero
Es inevitable que lleguemos a eso. Bueno, yo puedo agregar un poco sobre eso. O sea, hay organizaciones internacionales eh, que tienen como una especie de comité o comisión que se encarga de conversar o regular sobre la protección de los datos. Y precisamente son organizaciones que en el tema público colaboran o apoyan la instauración de gobiernos de Open Data y gobiernos abiertos. Eh, la Organización de Estados Americanos tiene un comité de protección de datos. Usualmente los países o los estados, que es lo coherente, los estados que promueven también ser gobiernos abiertos, eh, tienen que tener como un plan para eso. Entonces crean una institucionalidad donde buscan el tema, o sea, tratan de regular el tema de la gobernanza de datos. Un ejemplo de eso es Uruguay, que tiene como un centro de protección de datos y ellos regulan y generan normativas para proteger los datos personales de los ciudadanos. Y también hay como agencias que es como uno de los temas o sea, como uno de los temas más delicados es el de la ciberseguridad, y actualmente los estados están como velando cómo instaurar organizaciones que puedan colaborar a eh, regular el tema de la ciberseguridad o que estén un equipo preparado para conocer estos temas porque ya es algo de lo que no estábamos preparados. Entonces, poco a poco se va ajustando, igual eh, probablemente va a haber una organización internacional, así como hay una organización de la propiedad intelectual, probablemente en poco tiempo quizás salga una organización internacional que esté dedicada a la protección de los datos personales porque ha surgido todo esto, ¿no? Esta realidad. Quizás no, porque yo apoyo la institucionalidad internacional, sin embargo, considero que crear una organización específica para eso quizás no es lo más rentable, ¿no? Y más en estas circunstancias donde es debatible cómo las organizaciones internacionales están abordando ciertos temas porque ellos no tienen jurisdicción en los estados. Y por eso considero que lo ideal es que los estados asuman desde su institucionalidad crear normativas para la protección de datos, ya sea a través del Congreso, el Poder Legislativo, que regule y haga normativas para proteger a los ciudadanos en este tema. Sí, hay, Claro. hay otros dos temas que creo que pueden complementar esto. Y es, aparte de la privacidad de los datos, también hay una cosa que se debe regular y es el prejuicio en los datos, que eventualmente se cuela en las decisiones que toman estos algoritmos. Ese prejuicio tiene que ver con la información que tú le provees al algoritmo. Si tú, es natural, si tú, por ejemplo, estás estudiando para un examen, y en ese examen es de aritmética y solamente te preparaste en aritmética y luego tu examen es de cálculo, tú vas a tratar de resolver las ecuaciones de cálculo con aritmética porque es lo que conoces, porque es la información con la que te preparaste. Y con un algoritmo, si estás tratando de crear un sistema de detección facial de criminales y lo quieres poner en el metro, pero toda tu base de datos es de criminales, tu algoritmo está parcializado, tiene un prejuicio para ver criminales la mayoría de las veces, aunque en el 99% de los casos la gente que se monta en el metro no tiene historial criminal, son personas inocentes. Entonces ahí el segundo tema que quiero conectar con eso es el tema de la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de un error o accidente causado por un algoritmo? ¿Del ingeniero que lo programó? ¿De la organización? ¿Del algoritmo? El algoritmo ahora digamos, tiene una persona, así como tenemos personas naturales y personas jurídicas. ¿Qué ocurre en ese caso? Ese es otro tema que creo que da para otra charla porque es muy extenso y hay mucho debate sobre quién tiene que recaer la culpa. Y creo que es más fácil verlo en el caso de los carros autónomos. Si tu vehículo autónomo falla en detectar un peatón y lo atropella y fallece la persona, ¿de quién es la culpa? ¿De la persona que iba en el carro, que simplemente se desentendió
de la conducción es del carro, es de la compañía, es del ingeniero en particular que trabajó en esa característica del vehículo. Es difícil, pero eso es otro de los temas que hay que tener en cuenta. Sobre todo porque estas tecnologías están dejando de ser están saliendo al mundo real, están saliendo del laboratorio, están saliendo del mundo académico y se están instalando en la realidad de las personas. Y pues la realidad es compleja y, y ambigua. Entonces, en ese caso, ¿cómo haces para introducir esto, para que esto encaje en la realidad de todos de la mejor manera posible, que sea tan disruptivo, ¿no? Claro. Yo quería mencionar, agregar, o sea, con esto que estábamos hablando de si hay organizaciones internacionales y el uso de la data a esos niveles, yo creo que sería interesante mencionar el caso de Estonia, que es como es el país más avanzado en cuanto a gobierno digital. Y cómo se va a ir transformando de alguna manera gracias a esto el gobierno. Y ellos actualmente no solo han trabajado mucho en temas de ciberseguridad, utilizando blockchain, la manipulación para el manejo de documentos y el archivo de documentos y de que asegurarse que sean fieles, a pesar de que estén en un formato digital, a lo que sería cuando uno tiene un documento físico, sabes que tienes esa copia y la tienes archivada en un registro y está firmada por las personas. Cuando está en un formato digital, el miedo a que va a ser manipulada, entonces utilizan blockchain para eso. Pero algo muy interesante que están utilizando es como una diplomacia de datos, por así decirlo. Y ellos tienen, no recuerdo ahorita si es en Luxemburgo o en otro de los países chiquitos europeos, Luxemburgo o no importa. Y tienen una embajada de datos. Y esa embajada de datos tiene los beneficios como que si fuese una embajada Estonia dentro del territorio del otro país. Y ellos lo que hacen ahí es almacenar toda la información de su gobierno digital, como una copia de seguridad, como cuando uno tiene un disco duro portátil y almacena toda su computadora, bueno, pero ellos es todo el gobierno. Y yo creo que a medida que vayamos evolucionando, vayamos desarrollándonos en este tema y que más estados se involucren de esta manera, iremos construyendo una clase de red en la que iremos tomando decisiones poco a poco y así no hay una institución internacional que vele por eso, vamos a ir haciendo como que buenas prácticas y malas prácticas al respecto. Y al final todo depende también de lo que es la ética del Estado, si existe, y de cómo lo ven. No estoy seguro de que los estonios no ven el mundo de la misma manera que lo ven los estadounidenses, de la misma manera que lo ven los venezolanos y de la misma manera que lo ven los chinos. Claro, yo creo que en ese aspecto la descentralización es la clave, ¿no? Porque hablaste de blockchain, ¿no? Y como que la clave o el mayor atractivo de blockchain es que es descentralizado. Nadie tiene el poder absoluto sobre la información. Y si estamos hablando de gobierno digital y ocurre el milagro de que los gobiernos accedan a descentralizar su información, estaríamos hablando de prácticamente transparencia absoluta, porque cualquier persona con la capacidad de hardware suficiente podría recorrer toda la cadena y ver que todas las transacciones y todos los sucesos tengan sentido, que nadie está haciendo nada raro, ¿no? ¿Sí? No soy experto en blockchain, así que a lo mejor dije una burrada, pero el punto es que, que en la teoría eso es lo que debería ocurrir. Eso es lo que debería ocurrir. Porque, de nuevo, todos tenemos la capacidad, esto es como un libro de contabilidad y todos tenemos una copia y todos podemos ir revisando que las transacciones concuerdan. Si en algún caso no concuerda es porque algo raro ocurrió. Sería bien interesante que ese sea el futuro y que exacto, que aparte de embajadas físicas, como muestra de buena fe y de buenas relaciones diplomáticas, yo ponga un data center con mi información en tu territorio. Puede ser mi propia embajada física que yo tengo en tu territorio. Sería interesante, ¿no? No sabía eso de los estonios, me parece bien chévere, la verdad. De hecho es así, o sea, esa embajada de datos
es toda la infraestructura de su gobierno digital. Es decir, si ponte que atacan o algo, o no sé, de alguna manera dañan el central del gobierno digital de Estonia, que está en la capital, creo que les toma como 2 minutos o 5 minutos reactivarse con el que tiene en el otro país. Porque es literal una copia de seguridad que se activa al momento en que hay un daño a la original. Qué cool. Piensa de tener a otro país todo tu gobierno. Claro, pero el otro país obviamente no tiene acceso a eso, ¿no? Simplemente lo almacena y ya. Claro, porque es como la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Es un territorio de los Estados Unidos cedido por el gobierno de Colombia. Pero buenísimo. Interesante. Muy interesante eso. Bueno, eso podría ser una manera de, de contrarrestar un poco la paranoia que rodea todo el tema de la inteligencia artificial y la privacidad de los datos, ¿no? Y de la transparencia. Me parece bien chévere. Bueno, yo creo que por lo menos estamos listos. Si más nadie quiere comentar algo o hacer una pregunta, les agradecemos por haber venido. Esperemos que haya sido muy interesante para ustedes como fue para nosotros hablar de aquí sobre inteligencia artificial, decisiones, gobierno, ética, de todo. Eh, Les agradecemos de nuevo su participación y esperamos verlos próximamente en otro Café Pilar. Pueden seguirnos, si no nos siguen ya por nuestras redes, a Instagram, @somospi.lab. También estamos en LinkedIn. Recuerden, si están interesados en aprender sobre el tema, pasar por datasmarts.net/es y nos vemos próximamente. Sí, Excelente. muchas gracias a todos. Y gracias, Jesús, por acompañarnos hoy.